Son las 9:46 de la noche de este 9 de agosto del año 2024. Estamos en Barranquilla, departamento del Atlántico de la Bella Colombia. Bueno, yo sigo hablando de la gracia, porque este tema es apasionante. Lo que he hablado anteriormente es la gracia, porque el lapso suspendido es el lapso de la gracia. ¿Mm? ¿Y por qué es gracia? Bueno, porque Dios abrió la salvación a una serie de pueblos que no formaron parte de su voluntad inicial. ¿Mm? Es decir, los gentiles no estaban en el plan de Dios porque Dios desarrolló o quería desarrollar una sociedad a partir de Adán. Pero como había ya unas sociedades previas, pues todo cambió. Bueno, pero me estoy adelantando un poco a lo que quiero conversar. La primera vez que aparece la palabra gracia en los Sagrados Escritos es en Génesis 6:8, donde dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Acá aparece el término Cajén, que se origina en Cahanán, se traduce como gracia, es decir, bondad, favor y la consecuente belleza que se origina por causa de la gracia. Aunque aunque la primera vez que aparece la palabra gracia es acá, sin embargo, yo creo, en mi opinión, que el primero que recibió gracia de Dios fue Caín. Sí, Caín el que mató a su hermano Abel, aunque esto no se ha mencionado así como gracia, ¿no? Lo que pasa es que cuando Caín mató a su hermano, Dios lo expulsó del lugar donde Caín habitaba junto con Adán y con él. Entonces Caín, atemorizado porque él decía que cualquiera que lo encontrara por allí podría matarle, le pidió a Dios protección para que ninguno que lo hallara pudiera matarle. Entonces Dios le concedió una señal y la señal tenía como propósito pues que ninguno pudiera ejercer ninguna acción en contra de él. Algunos estudiosos de este tema opinan que esta señal era el mismo nombre de Dios. Bueno, esta palabra Caján es una raíz primitiva que se explica como doblarse o inclinarse en bondad hacia una persona inferior, favorecer, conceder ayuda. Es el moverse a favor de algo o de alguien como consecuencia de una petición, apiadarse, compadecerse, tener compasión. Eso es la gracia de Dios es que Dios tuvo compasión del mundo gentil, ¿no? Entonces, la gracia buscada es hallada cuando la parte a la que se le suplica decide por misericordia conceder el favor solicitado. Como cuando la reina Esther buscaba el favor del rey Asuero para que éste evitara la mortandad de judíos a manos de Amán. Y el rey extendió el cetro de oro a la reina, porque si el rey no extiende el cetro de oro, pues la reina hubiese sido muerta, eso en ese mismo instante. Entonces, cuando él extendió el cetro, le concedió misericordia, pues él tuvo gracia con la reina Esther. María, la madre del Señor Yeshua, es la primera persona de la que se habla en el Nuevo Pacto sobre quien Dios haya tenido gracia, porque dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, Lucas 1:30. Y aunque los sagrados escritos no nos dicen nada de que María haya suplicado este tipo de gracia, sin embargo, Dios se la concedió porque ella había sido escogida anticipadamente para este propósito. Bueno, el problema de los linajes. Sabemos que el planeta estaba poblado cuando Adán fue formado. Esto es sin duda alguna es así. Y esto lo decimos precisamente porque Caín tuvo miedo de ser asesinado una vez que Dios le obligó a salir de la zona protegida en la que Dios les tenía a ellos. Y la razón por la que Caín tenía miedo era porque se conocía, pues seguramente se sabía que había alguna sociedad fuera de ese lugar de protección en la que había personas que podían matar. Entonces, cuando Caín fue expulsado, que Dios le puso la señal para que ninguno le matase y Caín fue expulsado, bueno, Caín se consiguió a una mujer de estas sociedades que estaban caminando por la tierra de los deportados, ¿no? La tierra de Nod, y se casó con ella y tuvo su propia descendencia. También sabemos que los ángeles caídos se allegaron a las mujeres de la tierra y tuvieron los gigantes, los nefilim. Bueno, a estos linajes o sociedades que se desarrollaron fuera del plan de Dios, porque el plan de Dios era con Adán nada más, se les conoce como Goy, Goyim
o gentiles. No obstante, Dios planeaba bendecir a quienes de ese grupo de sociedades de afuera se decidiera por amarle a Él, respetar su nombre y obedecerle. Y es aquí, con Abraham, que comienza la gracia, porque en Génesis 18, 17 y 18 dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Bueno, sepa usted que la palabra nación acá es la palabra goy o la palabra goyim, que significa gentil, y la palabra gentil significa nación profana, es decir, nación perversa. Eso es lo que significa esto. Un poco más adelante, cuando Abraham estaba dispuesto a sacrificar a Isaac, Dios le dijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Sepa lo que está diciendo Dios acá, es que no solamente Dios va a bendecir al pueblo que se originaría por Adán, es decir, al pueblo de Dios mismo, sino que además Dios va a bendecir a todas aquellas naciones que no surgieron de él. Y no es que haya ningún otro creador, no. Dios es el creador de todas las cosas fueron creadas en el Hijo, pero hubo unos eventos que los ángeles caídos hicieron acá en la tierra, inclusive antes que Adán fuera formado, que desencadenaron estas otras sociedades, ¿no? Por eso es que Dios dice que va a hacer al hombre a su imagen y semejanza. Génesis 1, 26, 27, precisamente porque en la tierra, para ese momento ya había sociedades que no tenían la imagen de Dios. Esto es muy importante. Bueno, el término goy en hebreo se usa para nación extranjera y de esta se origina la palabra gentil. Esta es también usada en sentido figurado, también para describir manada de animales o enjambre de las botas, etc. Bueno, el apóstol Pedro, cuando estaba reunido con el pueblo en Jerusalén, le dijo, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Vea usted otra vez, todas las familias de la tierra. Este énfasis categórico acá es porque se iba a bendecir a las naciones extranjeras que no formaban parte de Israel. Esto es gracia. Esta es la gracia de Dios y era lo que estábamos hablando en el comentario pasado. El lapso, el lapso de 2000 años viene como consecuencia de que Dios quiso bendecir a aquellas naciones que no se originaron en Él, sino en la obra de los ángeles caídos. Entonces Pedro le dice a los judíos que le están escuchando, a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Esto está en Hechos capítulo 3, versículos 25-26. Pedro está diciendo que Dios ha de bendecir a todas las familias de la tierra, porque ciertamente Israel es una de las familias de la tierra, pero por ser la familia de Dios, ellos han de ser bendecidos primero. Por eso es que dice a vosotros primeramente. Israel va a ser bendecido primero. Todos van a ser bendecidos igual, porque la bendición es Yahshua. Pero Israel va a ser bendecido primero porque el Señor dijo que él había venido a salvar a la casa de Israel. Y cuando la mujer samaritana estaba implorando misericordia, el Señor fue enfático al decir que él había venido era a salvar a la casa de Israel. Pero la mujer samaritana, en un acto de fe, le suplicó por salvación y él le dio la salvación. Le dijo que la fe de ella era extraordinaria. Ahora bien, dice lo siguiente. Ya sabemos que Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Mm? Bien, Pablo nos hace la siguiente aclaratoria. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es el ungido, es decir, la cual es Cristo. Esto está en Gálatas 3:16. Perdón. Pablo dice que la simiente de Abraham es el Mesías, es el ungido, el escogido de Dios, y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, cuando Dios le estaba haciendo la promesa a Abraham, estaba pensando en Yahshua, porque en Yahshua serían benditas todas las naciones de la tierra. Y esto es así porque la gracia de Dios
es porque el Hijo tuvo gracia delante de Dios al obedecerle y cumplir todo lo que Dios había mandado hacer en cuanto a la salvación. Entonces, para aquellos que no son del linaje de Adán, mas sin embargo han creído, ya han dejado de ser Goyim o Goy, ahora son parte de la familia de Dios. Pero igualmente lo opuesto, para todos aquellos de la descendencia de Adán que no creen en el Hijo, han quedado fuera y ahora ellos son considerados gentiles por no haber creído. Entonces, fíjese esta preciosa palabra que dio el apóstol Pablo y que aparece en Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en el ungido Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del ungido, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, es decir, tanto a los gentiles como a los judíos. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, no, ya no soy gentil, ya no soy goyín, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua el ungido. Entonces, la gracia de Dios es haber permitido que todas las naciones que se originaron por la obra de los ángeles caídos sobre la tierra, que no formaban parte de la nación que se originó en Adán, pudiesen ser parte también de la bendición que Dios tenía. Dios permitió que nosotros, los que no somos descendencia de los judíos, pudiésemos entrar también por su gracia. Ahora nosotros no somos gentiles, somos parte de la familia de Dios, como dice esta palabra.